Cierra los ojos por un instante e imagina tu corazón en silencio, no el silencio del mundo, sino aquel que nace cuando el alma deja de resistirse, cuando todo afuera parece continuar, pero dentro todo se detiene. Hay un dolor que no tiene nombre, pero que insiste en vivir en ti. Llega suave, pero constante, y en el fondo tal vez sientas como si estuvieras siendo castigado, como si el universo, ese campo invisible de amor del que todos hablan, hubiera decidido darte la espalda, como si hubiera algo mal en ti, algo no dicho, algo antiguo, que finalmente ha vuelto para cobrar la cuenta. Esa sensación, por más absurda que parezca a la razón, es real en el cuerpo, es real en la piel, en el pecho, en la garganta que traga palabras nunca dichas. Es como un niño interior que aprendió demasiado pronto que cuando algo duele, debe ser su culpa. Tal vez creciste así, tratando de adivinar dónde fallaste, intentando corregirte para ser amado, tratando de ser lo suficientemente bueno para no ser dejado de lado. Y ahora, adulto, proyectas esa misma mirada hacia el cielo, esperando ser aceptado por una fuerza que parece observar siempre, pero nunca responder. El dolor de sentirse rechazado por una fuerza mayor es silencioso y cruel, porque no hay a dónde huir, no hay con quién pelear. Cuando lo invisible parece hostil, el mundo pierde el suelo, y sin suelo flotamos en un vacío existencial, como si cada cosa que sale mal fuera un recordatorio de que quizá no merecemos ser felices, de que tal vez estamos pagando por errores pasados, o por culpas que ni siquiera sabemos nombrar. Pero ¿y si te dijera que esa idea, esa sensación de castigo, no vino del cielo? ¿Y si tuviera raíces mucho más cercanas a la tierra, a tu infancia, a lo que te enseñaron sobre el amor, el error, el merecimiento? Muchos de nosotros crecimos oyendo que Dios castiga, que el error debe pagarse, que el dolor es señal de fallo. Fuimos moldeados por figuras de autoridad que confundieron disciplina con rechazo, corrección con abandono. Y sin darnos cuenta, grabamos en el cuerpo la creencia de que el amor es algo que se merece, no algo que simplemente es. Bruce Lipton nos recuerda que nuestras células escuchan todo lo que creemos sobre nosotros mismos. La biología responde a lo que la mente repite en silencio. Las memorias emocionales no solo viven en el cerebro, modelan el cuerpo, moldean la forma en que respiramos, caminamos, reaccionamos y, más aún, moldean lo que creemos que podemos recibir. Si cargas un dolor profundo de indignidad, tu campo energético vibra en la frecuencia de la autopenitencia, y el universo, que solo refleja, te devuelve eso que emites, aunque sea de manera inconsciente. Joe Dispenza lo explica con claridad. El campo cuántico no reacciona a tu pasado, no está atado a tu historia, responde a lo que vibras ahora. Pero el problema es que cargamos el pasado como si fuera una contraseña obligatoria para acceder al futuro. Quedamos atrapados en la repetición emocional de antiguos dolores, esperando un resultado nuevo. Vibramos culpa, esperando bendición. Vibramos indignidad, esperando acogida. Vibramos autopenitencia y llamamos castigo divino al reflejo de nuestro propio dolor no sanado. ¿Y si lo que llamas castigo fuera, en realidad, un espejo? Un espejo amoroso, aunque doloroso, reflejando la vibración que tú mismo olvidaste, que llevas dentro, no para herirte, sino para recordarte que ya es hora de mirar hacia adentro, es hora de cambiar la frecuencia, es hora de dejar de culparte y empezar a escucharte. Tópico 1. La frecuencia de la autopenitencia. Cuando el dolor se convierte en identidad vibracional, hay un tipo de dolor que se instala como inquilino permanente, no porque el sufrimiento sea eterno, sino porque nos acostumbramos a él. La culpa, cuando no es reconocida, empieza a construir morada en la vibración. El cuerpo se adapta al malestar, la mente lo acepta como estado natural, y el campo energético comienza a emitir esta señal repetidamente, como si le dijera al universo: esto es lo que conozco, esto es lo que soy. Y el universo responde como siempre, con precisión. El dolor, cuando se repite, se vuelve identidad.
Aquello que un día fue trauma se convierte en una firma energética. El cerebro, programado por la repetición emocional, empieza a identificar el dolor como normalidad. Es neurociencia pura. Los circuitos neuronales se fortalecen cuanto más se activan. Y así, incluso el sufrimiento más profundo comienza a parecer familiar. Y lo familiar, aunque duela, da una sensación de control, como si dijera, al menos aquí sé cómo funciona. Vivimos atrapados en el patrón. Necesito sufrir para crecer. Como si la evolución fuera sinónimo de renuncia, de dolor constante, de pruebas eternas. La mente racional pide soluciones, pero el cuerpo vibracional sigue pulsando en la frecuencia del castigo. Y mientras no haya un corte consciente en este ciclo, se repite, con nuevos nombres, nuevos rostros, nuevas situaciones, pero la misma raíz, la no permisión de ser feliz. Tópico 2. Cuidado con la espiritualidad basada en el mérito, la trampa del no soy lo suficientemente elevado. La espiritualidad, en su esencia más pura, es acogimiento, es recordar que somos parte de algo mayor, no porque lo merezcamos, sino porque lo somos. Pero con el tiempo, incluso la búsqueda de lo sagrado fue contaminada por la lógica del merecimiento. Se creó una creencia sutil y profundamente tóxica de que solo recibe quien vibra alto, quien piensa positivo todo el tiempo, quien nunca siente rabia o tristeza. Esa idea, aunque popular, es distorsionada, porque transforma el camino espiritual en una escalera moral. Quien sufre no vibra bien. Quien no manifiesta no está alineado. Quien siente dolor está haciendo algo mal. Y eso genera culpa, genera vergüenza, genera una desconexión profunda con el campo creativo, porque el miedo a fallar bloquea la espontaneidad del alma. Greg Braden nos enseña que todo está interconectado, que el campo unificado, esa red invisible que conecta todo, responde no al esfuerzo moral, sino a la coherencia del corazón. El universo no premia ni castiga, solo refleja. Y reflejar no es castigar, es mostrar con amor lo que aún necesita ser sanado. No hay jerarquía espiritual, no hay diploma para recibir amor, solo hay presencia y elección. Tópico 3. El error invisible de interpretar el silencio del universo como rechazo. Tal vez pediste algo con todo tu corazón, tal vez lloraste noches enteras esperando una respuesta, una señal, un milagro, y lo que recibiste fue silencio, un silencio tan profundo que parece ausencia, un silencio que resuena como abandono. Pero, ¿y si ese silencio no fuera rechazo, sino preparación? La conciencia necesita tiempo para reorganizarse. El intervalo entre el pedido y la manifestación no es un error, es parte del proceso, es el suelo siendo abonado, aunque no lo veas, es el útero de la realidad siendo fecundado. El bambú chino, por ejemplo, pasa 5 años siendo regado antes de mostrar el primer brote visible. Durante ese tiempo, sus raíces se profundizan, se fortalecen, se estructuran, y cuando brota, crece metros en pocos días. El silencio del universo puede ser eso, un tiempo de raíces, un tiempo de alineación. No es que no te escuchen, es que lo que viene necesita ser construido por dentro, no solo atendido por fuera. La ausencia de respuesta no es castigo, es una invitación a la escucha interior, a la confianza, a la paciencia vibracional. Tópico 4. Ejercicio práctico para romper el ciclo del castigo vibracional. Si sientes que estás atrapado en este ciclo de dolor y autopenitencia, aquí tienes una práctica. Sencilla pero profunda, dividida en 3 pasos. Primero, escribe tu narrativa interna de castigo, sin filtros. Escribe cómo te sientes, qué crees merecer, dónde crees que fallaste. Déjalo salir, sácalo del cuerpo, transforma en palabras lo que aún te aprisiona. Segundo, reescribe esa misma historia, pero como si fuera una carta de tu conciencia superior, una voz amorosa que te acoge, que te comprende, que dice, no estás roto, estás en transformación. Esta carta debe ser un abrazo escrito, un recordatorio de quién eres realmente. Tercero, ancla esta nueva narrativa con una visualización. Cierra los ojos.
Lleva esta nueva carta al corazón. Respira profundamente. Imagina tu pecho expandiéndose con esta nueva verdad. Hazlo unos minutos cada día. Bruce Lipton muestra que esta simple práctica, al ser repetida, modifica circuitos neuronales y más aún, envía nueva información al campo energético porque cuando cambias la historia interna, el campo externo responde. Tópico 5. El universo. No te está probando, te estás recalibrando. Llegamos a una de las mayores claves. El universo no te pone a prueba, no coloca obstáculos para ver si lo mereces. Eso es herencia de una visión punitiva de la vida. El dolor no es una prueba moral, es un recalibrador vibracional, un mecanismo natural de realineación. Cuando algo duele es porque tu alma está siendo llamada de vuelta a casa. Piensa en una brújula. Antes de señalar el norte, oscila. Gira desorientada, parece perdida. Pero esa oscilación es necesaria, es parte del realineamiento. Así es el dolor. Parece caos, pero es coherencia emergiendo. Elimina lo que ya no sirve, muestra lo que ya no vibra contigo, desmonta ilusiones. Porque sólo así puede surgir lo verdadero. El sufrimiento cesa no cuando todo sale bien, sino cuando vuelves a vibrar como quien realmente eres, cuando la lucha interna se aquieta, cuando dejas de intentar probar algo y simplemente recuerdas que ya eres parte, que ya eres merecedor, que ya estás donde necesitas estar. Conclusión, no estás siendo castigado, estás siendo llamado de vuelta a ti. El universo no castiga, refleja, y ese reflejo es una llave que, si se usa con conciencia, abre portales de expansión. Bruce Lipton nos dice que nuestras creencias controlan nuestra biología, que la realidad es un reflejo de lo que sentimos como verdad. Entonces, la pregunta no es ¿por qué me está pasando esto? John Moyes, sino ¿qué me está mostrando esto sobre mí? Neville Goddard nos recuerda, todo comienza en la imaginación. Lo que crees ser se convierte en tu mundo. Lo que sostienes internamente encuentra eco en la materia. Lo que permites vibrar se manifiesta. Tal vez, solo tal vez, lo que duele ahora sea la última capa de tu alma, resistiéndose a olvidar quién eres. Tal vez el dolor sea un recordatorio, no de castigo, sino de reintegración, un llamado suave, aunque firme, diciendo, vuelve a ti, vuelve a tu esencia, vuelve al amor que siempre fuiste. Salir del ciclo de la autopenitencia no exige esfuerzo, exige coraje, coraje de mirarte con nuevos ojos, coraje de tratarte como parte del universo, no como alguien en deuda con él, porque no estás separado. Nunca lo estuviste. Estás simplemente en recalibración, y eso, querido mío, es una forma profunda de sanación.